Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora voy a presentar a las dos panelistas que tenemos para esta ocasión. Esta es la primera clase del curso de Violencia en Entornos Digitales, que trabaja sobre la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y para esta oportunidad contamos con dos expositoras de lujo. Si quieren, les presento primero a Verónica Ficoseco. Ella es doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, realizó estudios postdoctorales en el área de Estudios Sociales de la Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes, y de Educación y Tecnologías Digitales en la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Ella además es profesora de grado y posgrado en la Universidad de la Patagonia Austral, y además profesora visitante en la Universidad Federal de Bahía, donde también es directora del grupo de investigación Educación, Redes Sociotécnicas y Culturas Digitales. Participa en proyectos y grupos de investigación en universidades argentinas y extranjeras, es autora de libros y artículos científicos, principalmente con acento en las temáticas de comunicación, educación y tecnologías digitales, entornos virtuales de interacción social, estudios de género y tecnología. Si quieren, vamos a hacer así: les presento a Verónica, le doy la palabra a Verónica, y cuando hable Betina, les presento a Betina. Pero lo cierto es que contamos en esta oportunidad con dos personas que saben mucho de estos temas, así que les invitamos también a que cualquier duda o consulta la vayan volcando en el chat, y después la sistematizamos al final para que ellas puedan hacer una devolución. Así que, si te parece, Verónica, toda tuya la palabra. Bueno, muchas gracias Julieta, aprovecho para agradecerles al equipo por la invitación, y saludar a todos y a todas los presentes aquí. Un dato que me parece interesante por ahí antes de empezar con la exposición, o compartir por ahí lo que tenía preparado para hoy, es, vi que todos y todas aquí contaban un poco de dónde son, y que tenemos gente de muchos lugares hoy reunida. Yo soy de Jujuy, así que quería también agregar una provincia más entre las muchas que están aquí presentes. Bien, la idea principalmente para estos minutos que vamos a compartir es colocar en contexto estas temáticas tan importantes, tan relevantes y tan actuales de las que estamos hablando. Porque claramente, ¿no?, las problemáticas sociales tienen contextos, que es importante por ahí entenderlos de manera amplia, y las maneras en que las pensamos también tienen contextos y tienen historia, ¿no? Así que poder ubicarnos de manera amplia, de manera abierta en estas cuestiones, nos permite pensar un poco de dónde vienen algunos de nuestros planteos, o algunas de nuestras preguntas, o de nuestras respuestas, o de nuestras formas de mirar las problemáticas, y particularmente qué posibilidades o cuáles son las tensiones que están atravesando estos campos significantes, y cuáles son nuestras posibilidades y agencias para pensarlas de otras maneras, ¿no? Para plantear alternativas, para plantear, ¿por qué no?, soluciones o posibles soluciones a algunas problemáticas y necesidades. Entonces, de manera muy inicial, podemos hacer un panorama de los abordajes desde las ciencias sociales sobre la temática de las violencias en los entornos virtuales o digitales. Para esto, en principio, podemos irnos un poquito para atrás en el tiempo y pensar que las ciencias sociales comienzan a ocuparse de la cuestión de las tecnologías como hoy pensamos las tecnologías históricamente, ¿no? La cuestión de la técnica atraviesa las ciencias sociales desde hace siglos. Es cuestión de por ahí leer sobre el materialismo o sobre la fenomenología, y vemos que la reflexión sobre la técnica y la sociedad de la técnica y la cultura son transversales a las ciencias sociales. Estamos pensando las ciencias sociales, la psicología, el derecho, las ciencias políticas, la economía, la comunicación, la antropología, o sea, en términos de la visión social y de la relación sociedad-entorno. La pregunta sobre la técnica atraviesa estos campos de significado, estos campos de conocimiento. Pensar las tecnologías como las estamos pensando actualmente, o sea, hoy si pensamos en tecnologías, pensamos en aparatos, ¿no?, en aparatos digitales. Esto ya se puede rastrear desde más o menos el periodo de entreguerra, no tanto con la digitalización, pero sí el periodo de entreguerra, cuando se comienza a establecer académicamente, de manera reconocible, de manera orgánica, en las universidades, por ejemplo, sectores de las ciencias sociales que estaban teorizando sobre
la tecnología, ya la tecnología más doméstica, digamos. Y la cuestión de la digitalización, que hoy sin duda es el foco de lo que nos imaginamos cuando pensamos en tecnologías, que son las tecnologías digitales, se comienza a teorizar a partir de los años 90. Más o menos a principios de los años 90 podemos tomar como marcador por ahí la obra de Pierre Levy, cuando nos plantea el concepto, ¿no?, de digitalización de la cultura y de la sociedad. En ese momento, lo que se estaba comenzando a debatir en el ámbito de los estudios sociales tenía que ver con cómo este paradigma de la digitalización en las tecnologías, transversalmente hablando, pensando directamente en las cuestiones de tecnologías de comunicación o tecnologías digitales, como ahora que es el término que se utiliza, cómo esto iba a modificar o iba a abrir posibilidades para nuevos tipos de experiencia en nuestras vidas social, cultural, nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo esto iba a impactar y iba a modificar o iba a permitir modificaciones en nuestras dinámicas sociales? Estamos hablando de principios de los 90, así que estos debates ya tienen sus buenos 30 años en el mundo académico y también claramente atravesando las instancias del mundo social, ¿no? Por ahí es interesante tenerlo en cuenta cuando nos aproximamos a estas temáticas, porque muchas veces tiende como a borrarse esta historicidad, ¿no?, o esta tradición y este conocimiento acumulado sobre estas cuestiones. Entonces, a partir de los 90 claramente ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Han pasado muchas cosas en cuanto a las tecnologías digitales, particularmente en los últimos 15 años ya han surgido algunas estructuras de comunicación dentro de lo que serían los entornos digitales, que son hoy en día casi la norma de la manera en que se definen los espacios de interacción online, que son las redes sociales. Tienen una historia corta si lo pensamos desde el punto de vista histórico, ¿no? 15 años que existen como instancia social masiva, ¿no? Una digamos, de los grandes saltos o de los grandes giros en el abordaje de los espacios online o espacios virtuales o espacios digitales tuvo que ver con aportes desde la geografía social. Particularmente aquí me voy a referir a los aportes de la geógrafa feminista Doreen Massey, quien planteó si los espacios sociales, porque la definición de espacios sociales de las geografías sociales ya apuntaba a la relacionalidad como el elemento focal de los espacios. ¿Sí? Un espacio se define por las relaciones que lo conforman y por las dinámicas sociales que allí ocurren. Bien, un espacio vacío, sin personas, digamos, para la geografía social, no es exactamente un espacio, es un espacio que se significa desde fuera, digamos. Pero si queremos pensar un espacio, tenemos que, desde este punto de vista, enfocarnos en las dinámicas, en lo que allí ocurre, en lo que las personas hacen, en las relaciones de poder, en lo que está ocurriendo allí. Desde este punto de vista, desde estos aportes, esta autora nos estaba permitiendo pensar los espacios online o espacios virtuales como espacios sociales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que los constituye como espacios son las relaciones que están ocurriendo allí. Esto parece casi una obviedad si lo planteamos aquí y ahora, pero si nos trasladamos unos 20 años atrás, los espacios todavía se pensaban ligados a la materialidad del estar, ¿no? El cuerpo estar en un lugar físico con otros cuerpos, y eso era el espacio. Entonces, comenzar a pensarlo desde las relaciones y no desde la materialidad de la presencia del cuerpo, implica un salto epistemológico interesante, que nos va a llevar a poder pensar, por ejemplo, los espacios mediados por tecnologías como espacios. Y si yo los pienso como espacios sociales, y aquí hay una cuestión compleja muy interesante, si yo los puedo pensar como espacios sociales, quiere decir que puedo también extender algunas, no extender exactamente, ya vamos a entrar en esto, ¿no? Pero quiere decir que puedo también pensarlos en términos de las complejidades que constituyen a los espacios sociales. ¿Sí? Si un espacio, por ejemplo un espacio urbano, cualquier espacio social presencial, está marcado por relaciones de poder, tiene reglas, tiene jerarquías, entonces los espacios online, que ahora los puedo ver como espacios sociales también,
van a estar también marcados por reglas, por jerarquías, por relaciones de poder. Va a haber quien sea excluido, va a haber dinámicas de exclusión de algunos sectores, y va a haber también relaciones de género y dinámicas de exclusión y de aminoramiento de las posibilidades de agencia de algunos colectivos. Bien, esta posibilidad y este puente epistemológico para poder pensar las dinámicas sociales desde el poder, desde la jerarquía y también desde el género, cuando ocurren online, no fue fácil y estuvo marcada por enormes discusiones en términos de teoría social. Pero claramente, digamos, en los últimos 15 años ya tenemos estas posibilidades teóricas de pensar los espacios online como espacios sociales. Nuevamente, parece bastante pequeño, pero fue un salto enorme en las posibilidades de abordaje y en comenzar claramente a abrir posibilidades de comprender y de darles nombre, y de darle visibilidad, y de poder de alguna manera dar cuenta de dinámicas, por ejemplo, de violencia que ocurrían en esos espacios y que antes, por no ser considerados espacios, quedaban completamente disociados de nuestras posibilidades de abordaje, desde lo social, claramente, ¿no? Como les decía, ya que estas formulaciones ocurren en el interior o en la dinámica de enormes discusiones y de amplias y muy prolíficas y muy interesantes discusiones al interior de las ciencias sociales, existen también, y podemos nombrar, muchas líneas teóricas y muchas propuestas teóricas para dar cuenta de estos espacios sociales, bien, como los espacios online, ¿no? Particularmente aquí voy a nombrar 3 de estas líneas, siendo son muchas, pero voy a nombrar particularmente 3 por algunos motivos en particular. En primer lugar, porque son líneas teóricas muy recientes, que se están trabajando actualmente en nuestros centros de investigación en América Latina, o sea, tienen cierta influencia en nuestros estudios regionales sobre estas temáticas. También porque son líneas teóricas que están pensando directamente en las relaciones de poder y las dinámicas de violencia en estos espacios. Bien, podemos mencionar 3 entonces. En principio, tenemos una línea en la que podemos mencionar autoras clásicas como Donna Haraway o los brasileños Osvaldo Couto y Armando Kessler, que nos van a hablar de los espacios virtuales o los espacios online. Siempre, aquí ya estamos, como estamos en los últimos 10, 15 años, ya están pensando principalmente en las redes sociales con estos planteos, ¿no? Las 3 líneas. Bueno, esta primera línea nos va a hablar de los espacios online como espacios de diversidad y espacios que pueden ser apropiados diferencialmente. Pero vamos particularmente con el planteo central de esta diversidad. En un espacio social, digamos, yo estoy diciendo espacio social, espacio online de manera medio abierta, pero se entiende que son conceptos que merecen, ¿no? alguna profundidad mayor. Aquí los estoy usando casi coloquialmente. Bueno, lo que ocurre entonces desde esta línea nos plantean lo siguiente. Muchas de las violencias o de las exclusiones o de las amenazas de violencia sobre las mujeres o sobre los colectivos LGBTIQ en los espacios habituales, los espacios presenciales, tienen que ver con el cuerpo, con la presencia del cuerpo. Muchas de las violencias que se ejercen contra estos colectivos van a comprometer directamente la corporalidad. Entonces, en ambientes online, en estos otros espacios sociales, al no estar presente de manera física ese cuerpo, entonces la violencia se va a configurar de manera diferente. Tanto en el tipo de violencia que se puede ejercer, el cuerpo no está ahí, pero se puede ejercer otro tipo de violencia, como también en cómo la víctima puede reaccionar, o las víctimas pueden reaccionar frente a esto, las posibilidades que van a tener de evitar, de eludir, de reaccionar, o inclusive, y aquí hay una punta que después es desarrollada de manera más profunda y más radical desde otras líneas teóricas, tiene que ver con las posibilidades de cuidado. Pero en principio esta línea se va a centrar en hay que repensar las modalidades de esta violencia y de alguna manera ir desplazando el sentido de la violencia, alejándola de la cuestión de la corporalidad cuando nos referimos a espacios online. Porque muchas veces, si lo ponemos en contexto, muchas veces se banaliza
la dinámica violenta en espacios online, porque justamente no está comprometido el cuerpo físico, pero desde esta línea que nos están señalando, y los estudios que se inscriben en esta línea teórica señalan de manera insistente, están ocurriendo dinámicas violentas que comprometen otros aspectos de la integridad de estas personas, y al mismo tiempo, como no todo es negativo de estos enfoques, al mismo tiempo hay una apertura para otro tipo de preservación de sí misma, de sí misma, y de reacción. Bien, por otro lado, en un sentido muy cercano, tenemos otra línea que está centrada más en pensar los espacios online como posibilidades de resistencia. Aquí tenemos autoras como la británica Sadie Plant, podemos mencionar también los trabajos de Graciela Nathanson, de Rosana Reguillo inclusive, que están pensando estos espacios online apoyados un poco en la línea anterior de la que hablábamos, ¿no? Si aquí estos espacios están de alguna manera descorporizados, pero ¿no? En ausencia del cuerpo físico se trasladan o llegan también marcas a esos cuerpos virtuales, marcas de su lugar social, ¿no? Marcas de los valores, marcas de los estereotipos, de las relaciones de poder, de los espacios sociales presenciales. Se pone el acento en, sí, la violencia tiene otras modelizaciones y otras maneras de manifestarse, pero el acento va a estar en, también la resistencia tiene otras posibilidades para manifestarse o para ser ejercida como resistencia. Y cuando hablamos de resistencia, desde este tipo de estudios estamos hablando de la manera de apropiación de espacios. Entonces, desde esta línea se va a pensar principalmente en las maneras de visibilización de la diversidad, de apropiación de espacios, de conformación de grupos, de conformación de colectivos, maneras de socialización y de acceso a la socialización o al autorreconocimiento o interreconocimiento colectivo, que de alguna manera puede llegar a tener algunos límites en los espacios físicos, por ejemplo para colectivos muy estigmatizados, y que no va a tener esos límites o va a tenerlos de otra manera o va a contar con otras posibilidades de preservación de estos espacios, de estos colectivos cuando ocurren online. Nuevamente no estamos planteando, o no es lo que se plantea, que la violencia sea menor o tenga una intensidad menor, ni mucho menos, sino que ocurre de otras maneras. Siempre el acento está puesto en vamos a comprender estas dinámicas en sus particularidades y sin contraste con las dinámicas presenciales. Entonces, como para cerrar esta línea teórica, particularmente estas autoras, estos autores, van a estar colocando el acento en la apropiación de los espacios como siempre una apropiación estratégica a partir de apertura de otras posibilidades, tanto de visibilidad como de socialización, como de constitución de grupos, y por otro lado a partir de las posibilidades de cuidado, que también no es que hay más posibilidades de cuidado en los espacios online, o de autocuidado, o de estrategias de cuidado colectivo, sino que adquiere otras características, y van a poner mucho el acento en comprender cómo estos grupos, cómo los grupos o los colectivos pueden acceder o pueden construir estrategias de cuidado en estos entornos. Y por otro lado, por último, la última línea de la que vamos a hablar hoy, línea teórica, está articulada en torno a los trabajos bastante conocidos de Justin Chang o de Amadeo Silveira, o incluso los trabajos de Lanier, y tiene que ver con un enfoque, si se quiere, un poco cercano a la causalidad tecnológica, y tiene que ver con la explicación de algunas dinámicas violentas en los espacios online a partir de sus características estructurales, digamos, a partir de sus características tecnológicas. Desde esta línea se están pensando los espacios online como espacios cuyo principal modelador son los algoritmos, y los algoritmos responden al mercado. Entonces los intereses del mercado serían los principales modeladores de lo que ocurre en los espacios online. Recordemos que estas líneas ya están pensando en redes sociales como el paradigma del espacio online, ¿no? Donde ocurren cosas, donde la gente hace cosas, ¿no? Donde la gente vive parte de sus vidas. Entonces, desde esta línea, la propuesta es la siguiente: vamos a poner el foco en los intereses de quienes son dueños de estos espacios, y también vamos a poner en foco en la posibilidad
de construir espacios alternativos que no pasen por estas plataformas. ¿Por qué? Porque la principal fuente de monetización de estas plataformas, por ejemplo las redes sociales, tiene que ver con la intensidad o generar grandes volúmenes de tráfico de datos, ¿no? Las plataformas básicamente se monetizan a partir de la captación de datos personales y datos de navegación. Entonces lo que necesitan estos sistemas es el tráfico constante, ¿sí? Y lo que genera mucha dinámica y mucho tráfico son los episodios de violencia online. Muchos estudios, muy numerosos estudios, desde esta línea de los estudios de espacios online, de los espacios online, de las relaciones online, han identificado, y ya digamos a esta altura se puede hablar que es un clásico de estos estudios, han identificado que las violencias online o las dinámicas violentas son las que generan mayor cantidad de tráfico, mayor cantidad de comentarios, mayor visibilidad, son las que de alguna manera multiplican de manera impresionante, las multiplican de manera difícil de prever el tráfico en torno de contenidos y en torno de usuarios. Bien, entonces, en cuanto esto sea así, en cuanto las dinámicas violentas sean lo que produce para las plataformas la situación más conveniente, que es la atención y la dinámica permanente de intercambio en estos espacios, esto va a seguir manteniéndose de esta manera. Entonces, estos autores proponen, por un lado, estos autores y autoras, proponen, por un lado, centrarnos en pensar siempre en las características técnicas de los espacios donde está ocurriendo la violencia, porque probablemente mucho de lo que está ocurriendo está siendo estimulado por el mismo entorno en el que está ocurriendo. Claramente hay mucho debate en torno de esta línea, o en torno a todas las líneas de las que estamos hablando, pero la idea particularmente es presentar estas diferentes formas, muy diferentes entre sí particularmente, diferentes formas de entender, de aproximarse y de preguntarse por las dinámicas de la violencia online y también colocar el acento en diferentes cosas, ¿no? Por un lado tenemos líneas que ponen el acento en el cuerpo físico, otras líneas que ponen el acento en la apropiación espacial, y esta última línea que pone el acento en pensar directamente en la infraestructura tecnológica, como el lugar donde están depositados los intereses y desde donde se fonea y se estimula este tipo de dinámicas y se estimula que los espacios online, las redes sociales particularmente, sean lentamente pero consistentemente entendidos cada vez más como, bueno, los espacios donde ocurre eso, ¿no? Donde eso ocurre de manera cotidiana. Cuando digo eso, digo las dinámicas violentas online, particularmente estamos hablando aquí de dinámicas violentas o de violencia de género y de violencia hacia las mujeres y los colectivos LGBTIQ. Entonces, a pesar de sus diferencias en cuanto a los enfoques, vemos que las tres líneas, siendo muy variadas entre sí, todas ellas ponen el acento en el reconocimiento como punto de partida de que en esos ambientes online ocurre violencia, ¿sí? Nuevamente, esto es interesante enfatizarlo, porque si nos trasladamos 20 años atrás, era una discusión de las ciencias sociales, ¿no? ¿Eso es o no es violencia? Y si es violencia, probablemente sea menos que la violencia física. Bueno, ya podemos pensar, hoy estamos pensando en términos de líneas teóricas que plantean como punto de partida que estos son manifestaciones de la violencia y que van a tener efectos en la integridad de las personas involucradas. Ya no hay sombra de duda, por lo menos desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y de los espacios online, no hay sombra de duda en cuanto a la contundencia de estas violencias, ¿no? Volviendo a la cuestión de la violencia de género en particular, y con esto ya voy cerrando, voy a compartir algunos datos obtenidos por una encuesta realizada por el colectivo Periféricas, que es un colectivo de militancia feminista, ciberfeminista aquí en Brasil. En principio, uno de los indicadores interesantes tiene que ver con los tipos de violencia que las mujeres y los colectivos LGBTIQ reconocen como situaciones de violencia online, porque también hay que tener en cuenta que
que, bueno, como se mencionó ya, como lo mencionaron algunas compañeras anteriormente, que no siempre las situaciones de violencia son percibidas como tales por las víctimas, y esto tiene una complejidad bastante interesante. O sea, es un tema que se puede abordar de manera muy compleja, pero solo para quedarnos con este dato que quería compartir, este colectivo realiza una encuesta bastante extensa en Brasil entre militantes feministas y militantes de organismos LGBTIQ, y se pregunta sobre cuáles son los tipos de violencia online que han sido experimentados y que se pueden reconocer como tales. Y a partir de allí elaboró una lista de 12 tipos de violencia que las víctimas reconocen como tales cuando están habitando, transitando espacios online, particularmente redes sociales. Entre estas 12 tipos de violencia, probablemente van a reconocer muchas de ellas, están el acceso no autorizado a las cuentas online o dispositivos, que tiene que ver con el acceso a la cuenta para ver los mensajes, para ver con quién habla una persona como forma de control. La invasión de reuniones online, este es un tipo de violencia particularmente experimentado por los colectivos o por las organizaciones y agrupaciones, que tiene que ver con la invasión de espacios online de reunión con la intención de silenciar o de generar disrupciones en esas reuniones, en esos espacios de interacción. La creación de perfiles o cuentas falsas para poder interactuar de manera encubierta con alguien. El acoso, intimidación, insultos y amenazas en las plataformas o medios digitales. El envío de fotos o videos no solicitados de contenido sexual ofensivo. Las campañas coordinadas de desprestigio o de difamación que tienen como objetivo el silenciamiento también. Lo que se conoce como doxing, que es compartir la información privada de una persona sin autorización, datos del tipo publicar el número de celular o la dirección de una persona con el objetivo de colocar a esta persona en riesgo. El outing, que es la publicación de datos relativos a la orientación sexual o al comportamiento sexual en general o las elecciones sexuales en general de una persona, también con el objetivo explícito de generar riesgo para esta persona y riesgo, acoso y silenciamiento. El grooming, del que ya se ha hablado aquí en este panel, que tiene que ver con el contacto con fines de tráfico, de abuso sexual a un menor. De todas maneras, estoy siendo muy esquemática con esto. Todos estos puntos pueden y deben ser profundizados y definidos con mayor detenimiento, pero estamos dándonos una idea aquí. Bueno, lo que se conoce como DDoS, que son los ataques coordinados masivos a ciertas páginas o sitios web con el objetivo de que esa página quede fuera de servicio y de esa manera esa información sea silenciada. Muchos colectivos feministas han experimentado este tipo de ataques de DDoS, por ejemplo, durante las manifestaciones en favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hay estudios interesantes sobre esto. También tenemos por otro lado las denuncias coordinadas de perfiles y páginas en redes sociales, nuevamente para producir el cierre de estos perfiles y como finalidad última la censura o silenciamiento de estas personas. Ocurre mucho con las militantes feministas o con las y los referentes de organizaciones LGBTIQ. Y tenemos también la divulgación no consentida de imágenes privadas, que es un tema que seguramente va a profundizar abundantemente Bettina. Entonces, por ahí lo interesante de este listado tiene que ver justamente con la amplitud de los tipos de violencia que son percibidos por las propias víctimas en entornos online. Venimos de unos últimos 20 años en los que casi podríamos decir que se debatía si esto era o no era violencia, y estamos llegando a estudios, fue publicado a fines del 2020, en el que podemos ver que no solo tenemos herramientas para pensar, para preguntarnos y para reflexionar sobre este tipo de violencia, sino que también podemos ya reconocerla en diferentes aspectos y en diferentes modalidades, cada vez más, voy a decir sofisticadas, pero cada vez más fina la posibilidad de aproximarnos a estas problemáticas, y claramente esto implica también posibilidades de intervención, ¿no? Posibilidades de atención y de cuidado en estas dimensiones, en estas direcciones también. Así que, bueno, con esta pequeña reflexión creo que ya puedo ir cerrando para no extenderme demasiado.
Y bueno, quedamos entonces dialogando si quieren por el chat, o quedo por aquí. Muchas gracias, Julieta. Muchísimas gracias, Vero. La verdad es que es súper interesante esto que repusiste respecto de, bueno, lo que se dudaba si era no o no violencia, como hoy, ¿no? Representa una problemática específica e interconectada con otras manifestaciones, y cómo lo que sucede en los entornos virtuales trasciende el entorno virtual, ¿no? Y afecta a las personas en otros espacios de interrelaciones que pueden ser no virtuales. Entonces, si les parece, les presento a la segunda expositora, para que ella nos cuente lo que tenía preparado compartir con ustedes, y cualquier duda, pregunta, consulta, que ya hay un par que ya estuve tomando nota, en un momento final las compartimos y debatimos. Te agradezco un montón, Verónica, súper clara todo lo que nos contaste. Por Bueno, favor, les cuento gracias. entonces... Muchas gracias. Les cuento entonces de Bettina Esteban. Ella es licenciada en Psicología por la UBA, es especialista en Psicología Forense por la Universidad de Buenos Aires también, especialista en Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes, y es profesional del equipo de Niñas contra la Explotación Sexual y Grooming del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es docente y coordinadora de la materia de Introducción al Conocimiento, Abordaje y Prevención de las Violencias en la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes de la Policía Federal, y también miembro de la Comisión de Género del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Bueno, Bettina, la palabra toda tuya. Hola, gracias Julieta, buen día. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. La verdad que como bonaerense me hace como un orgullo bastante grande el conocer un poco este programa que están llevando adelante. La verdad que felicito a toda la gente que está trabajando en eso, porque este tipo de dispositivos interministeriales son muy necesarios para trabajar estas problemáticas, estas cuestiones de violencias, tanto para favorecer el acceso a la justicia, como se decía antes, también en cuanto a la atención y asistencia a las víctimas, el tema de la educación como herramienta de prevención. Yo fui tomando nota de muchísimas cosas que fueron diciendo todos, Florencia, Lisandro, digamos, todos fueron diciendo cosas muy interesantes, y creo que ese es el camino, ¿no? Empezar a unificar estas ideas y estos esfuerzos de trabajo. Y en particular en lo que tiene que ver con la violencia en los entornos virtuales, y retomando un poco esto que recién exponía súper claro Verónica, estas discusiones, ¿no? Cuando, bueno, ciertas cuestiones no eran tomadas como tal porque sucede en un entorno digital o en un entorno virtual, y a veces parece que cuando no estaba comprometido directamente el cuerpo, no sucedía. Eso obviamente pasó mucho con el tema grooming, pero no lo quiero tocar mucho porque vi que era uno de los ejes de trabajo del programa. Pero bueno, recuerdo desde el equipo que trabaja desde el año 2006 con la cuestión de explotación sexual, cuando nos empezaron a llegar las primeras consultas sobre grooming, pero todavía sin tener tipificado el delito de grooming. Eso a veces complejiza mucho la intervención, ¿no? Cuando hay una situación, pero todavía no está visibilizado como tal, no tiene un nombre, y sobre todo cuando no tiene un nombre desde la justicia, ¿no? Del Código Penal. Entonces a veces uno tiene que echar mano a distintas otras figuras para poder canalizar hechos de este tipo. Y estos primeros casos nos habían llegado cerca del 2011, pero bueno, fueron resolviéndose ya con la sanción de la ley de grooming, y la tipificación del delito fue mucho más sencillo. Y el tema de la violencia contra las mujeres también fue tomando mucho protagonismo en los entornos digitales. Digamos, si lo analizamos desde lo criminológico, podemos ver que Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por un lado, brindaron nuevas herramientas y nuevos medios para la comisión de delitos o de conductas inapropiadas que ya existían. El caso, por ejemplo, del grooming, ¿sí? Hablamos de abuso o de agresiones contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Sigue siendo lo mismo, solamente que en otro entorno, con otra metodología, con otro modus operandi, si se quiere utilizar esa palabra, pero el punto digamos, es el mismo: se atenta contra la integridad sexual de estas víctimas. Y en el caso de las violencias hacia las mujeres, también, digamos, tenemos en nuestra ley nacional, la 26485,
tenemos los distintos tipos, las distintas modalidades de violencia contra las mujeres, y creo, justamente ayer que, como les mencionaba Julieta, yo soy docente de la Escuela de Policía Federal, digamos, con los aspirantes agentes, con los futuros suboficiales de policía, y ayer estábamos analizando el tema de la ley 26485. Y charlábamos acerca de esto, ¿no? De que quizás faltaría algún tipo o alguna modalidad de violencia que le dé un poco más de visibilidad a esta situación, a la violencia contra las mujeres en los entornos digitales. Violencias de distinto tipo, como violencia psicológica, extorsiones, amenazas, pero en particular, y yendo a un poco el motivo que nos reúne hoy, que es esto de la difusión no consentida de imágenes, es un tipo de violencia que atenta, digamos, casi contra todas las esferas de la vida, en este caso de una mujer, ¿no? De quien es víctima. Aunque no recae directamente sobre el cuerpo, atenta sobre el cuerpo cuando los efectos de esa violencia se empiezan a ver en el cuerpo. Digamos, los efectos psicológicos de una violencia empiezan a ampliarse y empiezan a afectar todas las áreas de una persona, sus relaciones sociales, su desempeño laboral, si es una persona que está estudiando en edad escolar, su desempeño académico, sus vínculos íntimos, empieza a afectar todas las áreas de la vida, ¿no? Yo me acordaba recién del caso de Belén San Román, esta chica de Bragado, de la policía de la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente terminó quitándose la vida a raíz de la difusión no consentida de un video de ella, y a raíz de todo el acoso y el hostigamiento que recibía de su expareja. Entonces tenemos una violencia que se despliega fuertemente en el entorno digital o el entorno virtual, y el efecto recayó directamente sobre su cuerpo, sobre su vida. Entonces es necesario también darle entidad a estas situaciones de violencia, ¿no? Yo creo que esto ha pasado históricamente con muchos tipos de violencia. Por ejemplo, cuando se comenzaba a trabajar con la violencia familiar o la violencia doméstica, en particular en contra de las mujeres, bueno, son problemas familiares, es un conflicto familiar, un conflicto de pareja, ya se va a resolver. Y después veíamos que los números de femicidios seguían creciendo, y ahí nos empezamos a dar cuenta que no era un caso menor, que no era algo sin importancia que se iba a resolver. Y el tema de la difusión no consentida de imágenes sexuales, digamos, tenemos que darle entidad a esta problemática. Aún no está tipificada como un delito. Eso, quizás algunos me dirán, bueno, Betina, pero no tiene importancia, es una violencia, existe. Claro que es una violencia, existe, pero a veces, y si hay algún abogado, alguna abogada acá presente, quizás me podrá corregir, y si es necesario, por favor, hágalo, pero a veces, cuando ciertas conductas no están en el Código Penal, no están tipificadas como un delito, se complica el paso de la denuncia, el poder acceder a la justicia, que haya una investigación, que haya una resolución por la vía judicial. Entonces, acá, como dice Marcela acerca de la extorsión, digamos, se han planteado previamente dos figuras que a mi punto de vista, y como bien decía Lisandro, quizás el nombre de las palabras que se utilizan no son las mejores, y esto es algo en lo que a veces por ahí me pongo como muy, muy pesada, pero la forma en cómo denominamos las cosas, como las nombramos, es importante, porque lo que le da a conocer a los demás es cómo las concebimos y cómo nos plantamos sobre eso. Por ejemplo, si yo digo explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, es muy largo. Prostitución infantil queda más corto, pero no es la forma correcta. Lo mismo con la mal llamada pornografía infantil. Sí, es más cortito, me ocupa menos lugar en un documento, me ocupa menos lugar en un PowerPoint, pero lo correcto es hablar de producción, difusión, etcétera, etcétera, de imágenes o de material de abuso y o explotación, ¿sí? Y con esta situación de la difusión de imágenes pasa algo similar. Primero se empezó a hablar de la llamada sextorsión, ¿sí? Digamos, un acto donde había una cuestión de extorsión, que esto sí está claro y todos más o menos entendemos de qué se trata,
pero a este acto al que se le suma esta palabra sex, porque el elemento que funcionaba, que oficiaba ahí como extorsivo era, bueno, difundir material de carácter sexual o erótico. Entonces, esta amenaza de si no me pagas determinada cantidad de dinero, si no nos encontramos personalmente, se ponían una serie de condiciones y si la víctima no las cumplía, lo que sucedía era esta difusión de imágenes, ¿no? Que a veces estaría bueno aclarar, se habla de difusión de imágenes privadas. Hay que aclarar que son imágenes de carácter sexual o erótico, porque quizás imágenes privadas quedaría como muy limitado, bueno, cómo cada uno entiende ese concepto de imagen privada, ¿no? Hay que aclarar esto, son imágenes de carácter erótico, sexual, donde se expone el cuerpo, la vida íntima de la otra persona, en este caso de las mujeres, porque estamos atendiendo esta problemática. Esto no quiere decir que los varones no lo puedan sufrir, claro que lo pueden padecer, pero hoy nos abocamos a las mujeres como víctimas de esta situación, porque generalmente son las que aparecen más representadas en las estadísticas. Y después está el otro acto que se llama pornovenganza, también una palabra para mí una forma muy poco feliz de denominar esta modalidad de violencia, donde, bueno, el elemento, digamos, la venganza es muy extraño porque solamente parece que se limita o que se relaciona con situaciones de parejas que finalizan, ¿no? Digamos, una pareja se quiebra, se rompe, se disuelve esa pareja y uno de los miembros intenta vengarse del otro por ese rompimiento, ¿no? En realidad lo que hay acá no es una venganza, porque no es que la otra persona hizo algo, acá lo que hay es una intención de generar un daño por el simple hecho de hacer un daño. No como el caso de la extorsión, donde quizás lo que se buscaba era alguna ganancia por ahí económica o de otro tipo. Acá es hacer daño por el simple placer de hacer daño. Por este poder que tiene la persona que ejerce la violencia, de decir, yo puedo hacer daño y voy a decidir cuándo hacerlo. Siempre que hablamos de violencia, está relacionada íntimamente con el concepto de poder. Entonces, en realidad no es una venganza, porque la otra persona no hizo nada. Y tampoco es porno, no es pornografía, quizás fue un material que se obtuvo con consentimiento, una filmación o una fotografía, esta práctica que se conoce como sexting, ¿sí? De enviar a una otra persona fotografías o videos de carácter erótico, sexual, pero con consentimiento. A ver, y muchas veces yo escucho cuando no lo que se castiga, pero lo que se critica o donde se pone el foco es en la práctica del sexting. En realidad no es la culpable. Digamos, que alguien guste de filmarse, fotografiarse y compartir ese material con una pareja sexual no tiene nada de malo, no es un delito, sí puede ser una práctica riesgosa. No solamente porque la otra persona lo puede difundir, sino porque quizás me roban el dispositivo y obtienen el material, o por distintas fragilidades que puede tener el dispositivo electrónico que estoy utilizando. Pero de nuevo, no es algo pornográfico, no es pornografía, es un material íntimo, sexual y privado que quizás se obtuvo con consentimiento y en un vínculo de confianza, de intimidad, y lo que es roto ahí es esa confianza, ¿sí? Pero en estas dos cuestiones, ¿sí? La llamada sextorsión, la llamada pornovenganza, acá lo que hay que tener en cuenta es la dimensión del daño. Por ejemplo, como llegamos a este caso de esta chica policía de la provincia de Buenos Aires, que fue tremendo porque ella no pudo tolerar el efecto de esa violencia, ¿sí? Pensemos en que esa violencia va a seguir, sigue en el tiempo mientras el material sigue estando en internet, sigue estando en la red. Luego, cuando viene una denuncia, interviene la justicia, quitar cierto material de la web es bastante costoso, pero se logra.
pero la viralización de un material toma 2 minutos. Si una sola persona guardó esa fotografía o ese video, aunque se lo haya dado de baja en el sitio donde estaba, lo puede volver a viralizar nuevamente. Entonces, pensemos en este daño constante, porque la foto es vista constantemente o es bajada a los dispositivos personales constantemente. Entonces hay que dimensionar en las consecuencias y el grado de daño que esto le provoca a las personas, ¿no? Hay actualmente, digamos, de lo último que tuve conocimiento, hay un proyecto de ley para tipificar, para incorporar en nuestro Código Penal, la difusión no consentida de imágenes privadas. Ahí sí, nombrarlo un poco mejor, ¿sí? E incorporar estas dos acciones, la sextorsión y la pornovenganza. O sea, la difusión del material sexual sin consentimiento de la víctima, ya sea para generar un daño o ya sea para obtener algún beneficio que puede ser de carácter económico. Pero el tema es ese, la difusión no consentida de la imagen o del video, aunque en el proyecto se hace esta aclaración. No importa si ese material fue creado por la propia víctima y con su consentimiento. Quizás lo han escuchado varias veces, y esto sucede con muchos otros tipos de violencia, ¿sí? Donde a veces el tema de los prejuicios, los estereotipos, juegan un rol muy, muy importante. Cuando ocurre un caso de estos, ¿qué es lo primero que uno escucha? Bueno, ¿para qué se filmó? ¿Para qué se sacó una fotografía? Ahora que se la aguante, perdón que lo diga así tan bruto. Pero no han escuchado muchas veces eso y en realidad decimos, pero la culpa es, a quien tenemos que apuntar es a la persona que ha difundido ese material sin consentimiento. La culpa no se la podemos echar a la víctima por haberse fotografiado y compartir una fotografía o un video con su compañero o su compañera sexual, ¿sí? Esto ha ocurrido con otras tantas situaciones de violencia. Bueno, si te manosearon es porque tenías la pollera muy corta. Bueno, pero si tu marido te pegaba y vos aguantaste tanto tiempo al lado de él, y bueno, un poco es tu culpa. Siempre la culpa la buscamos en la víctima, y eso es algo que ocurre con muchos delitos, con muchas situaciones de violencia. Y esta no ha escapado a esta lógica. Entonces yo creo que si finalmente se concreta ese proyecto de ley que obtuvo sanción, media sanción en una de las cámaras, siempre me olvido en cuál de las dos, creo que fue en la Cámara de Senadores, y lamentablemente ahora está esperando el tratamiento en la otra Cámara, yo creo que eso va a ser un punto muy importante de poder tipificar esta violencia como un delito. Ya tenemos en claro que es una violencia, ya tenemos en claro los efectos que esto produce, y que, digamos, las consecuencias sobre las víctimas lamentablemente son desastrosas, pero ahora es necesario que lo tomemos, que tengamos un tipo penal que lo incluya, para de esta manera poder hacer todo el circuito de acceso a la justicia que hablábamos antes, que esto tenga una resolución desde lo penal y desde lo judicial, más allá de la asistencia o el acompañamiento a la víctima, más allá de otro tipo de resolución. Necesitamos que ciertas violencias ya se tipifiquen como un delito, ¿no? Y hay también otro movimiento de mujeres ligadas a las cuestiones del feminismo y el derecho, que están tratando de dar difusión a la llamada Ley Olimpia, que esto existe en México. Olimpia fue víctima de, llamemos pornovenganza, llamémoslo de esta manera, fue víctima de difusión no consentida de un video de ella, un video sexual de ella, y Olimpia estuvo al borde del suicidio. Toda su vida se vio afectada y se vio desmoronada cuando este video empezó a circular. Y digamos, si dentro de todo esto podemos encontrar algo positivo, fue que ella pudo capitalizar todo este dolor y tratar de movilizarse y de encontrarse acompañada de un montón de gente, y ha logrado que en México se sancione esta ley y se castigue con pena de prisión. Esto fue en el 2018, que se castigue con pena de prisión a la persona que divulgue material sexual, erótico, íntimo de una persona sin su consentimiento.
y actualmente se está tratando de impulsar un poco este modelo de la ley Olimpia, que es bastante similar al proyecto de ley que yo les comentaba, y también modificar la ley 26.485 y quizás incorporar, ya sea como tipo o un poco mejor como modalidad de violencia, la modalidad, digamos, la violencia contra la mujer en entornos digitales, por ejemplo, violencia en entornos virtuales, después se verá la denominación, pero es necesario incorporarlo como una modalidad más. No sé cómo voy de tiempo, Julieta, por favor, frename porque no me fijé la hora y yo soy muy peligrosa hablando. Si querés ir redondeando, Betty. Sí, voy redondeando para comentarles esto a la gente que está participando. En el grupo, en el equipo que trabajamos con grooming y explotación, cada vez más nos empezaban a llegar consultas de mujeres jóvenes, pero ya adultas, digamos, no era posible catalogarlo como grooming, pero empezaba a aparecer esto, ¿no? Me contaron que mi foto está en una página de oferta de sexo, me dijeron que hay un video mío en una página de pornografía, robaron fotos mías de Instagram, están en una página pornográfica con otros datos. Empezamos a encontrarnos con esto y desde el programa, digamos, comenzamos también a tomar estos pasos porque, más allá de que no era grooming, no eran menores de edad, veíamos que eran víctimas que necesitaban una contención, una orientación. No me acuerdo quién fue previamente que hablaba del acceso a la justicia, creo que fue Florencia. Nuestro rol aquí desde el programa tiene que ver con facilitar el acceso a la justicia, ayudar a la gente a visibilizar esto como una violencia y de que pueda obtener, digamos, que pueda llegar a realizar una denuncia en alguna fiscalía. El Ministerio Público Fiscal de Provincia de Buenos Aires tiene, digamos, le da muchísima importancia a este tema, lo que es grooming, pornografía, delitos conexos a la trata, pero también lo que es violencia contra las mujeres. Por lo tanto, digamos, felicito que haya tanta gente escribiendo por el chat, que hay gente que representa muchos organismos o que trabaja en muchos organismos. Desde ya la importancia de una línea telefónica que brinde orientación, juzgados de paz, he visto, bueno, muchísimos organismos representados, y está bueno poder trabajar en sintonía y en armonía como para justamente esto, que una víctima pueda acceder a la justicia y que esté sostenida, protegida y contenida en todo el proceso de denuncia. Así que bueno, voy cerrando, simplemente de nuevo agradecer a toda la gente del programa interministerial y de nuevo celebrar esta iniciativa y felicitarlos y felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias por darme estos minutos y participar del encuentro. Muchísimas gracias a vos, Betina. Creo que una de las cosas que queda como para empezar a cerrar un poco este encuentro tiene que ver con esto, que independientemente que exista o no un tipo penal, que no es algo que vamos a poder resolver aquí en este curso, sí este curso se propone trabajar sobre las herramientas de las que dispone el Estado provincial para dar una respuesta, aunque esto no sea delito, ¿no? Digamos, la difusión de imágenes eróticas sin consentimiento no es delito. Bueno, ¿y qué significa eso? ¿Podemos hacer algo? Claro que sí, podemos hacer algo, y la guía un poco tiene que ver con esto, ¿no? Que el Estado asuma la responsabilidad de dar una respuesta efectiva en estos casos, y esto se logra principalmente, o por lo menos el primer punto, es con la capacitación de sus agentes, para que no suceda esto que dijo Betina hace un rato, ¿no? Que no suceda que una persona que trae esta problemática a cualquiera de los espacios del Estado, a la línea 144, los CAJUS, al juzgado, a donde fuera, y la respuesta que subyaga sea, bueno, pero ¿para qué te sacaste una foto? ¿No? Eso me parece que es lo importante, una de las cuestiones que tenemos que deconstruir primero nuestra mirada sobre el tema, para darnos cuenta que esto es violencia por razones de género, y como tal hay que correr el foco de la víctima, y hay que poner el foco en un sistema social que tradicionalmente legitimó que se responsabilice la víctima por la violencia que sufre, y esto sucede en violencia sexual, en violencia doméstica, en este tipo de violencia también, ¿no? Como dijeron. Pero también esto, bueno, listo, ¿qué puedo hacer yo con esta situación? ¿Le digo no hay nada que hacer, lo siento? No. Hay algo que hacer, hay distintas vías, y para eso es importante conocer los otros organismos que están involucrados en una respuesta, y con qué materiales disponemos. En ese sentido,
Había una consulta respecto de la bibliografía, les vamos a pedir tanto a Verónica como a Bettina, si quieren sugerirnos bibliografía complementaria para ustedes y ponérsela a disposición, eso va a estar buenísimo, y por supuesto que este primer encuentro se sube a la plataforma para quienes quieran repasar, o bueno, lo que fuera. No sé si sería un buen momento como para ir cerrando, si hay alguna pregunta puntual o general que quieran hacer. Lo cierto es que es un tema que como la sensación que tengo es que está todo por aprender, ¿no? O sea, las compañeras traen un montón de saberes que evidentemente ya están recorriendo hace largo y tendido estos caminos de las violencias en entornos digitales, pero para quienes no, la sensación es, bueno, todo lo que tengo para aprender, todo lo que tengo para empezar a pensar que ni siquiera me había preguntado. Y en ese sentido me parece como súper potente cómo linkearon las dos propuestas, ¿no? Tanto lo que compartió Verónica al principio, de cómo se fue transformando el espacio virtual en un espacio, ¿no? Donde se producen violencias, pero también se producen resistencias, y donde las violencias son de distintos tipos y tienen muchas veces distintas finalidades, ¿no? En donde la palabra clave de lo que compartió lo último tenía que ver con el silenciamiento y el disciplinamiento, ¿no? O sea, distintas cuestiones para silenciar, disciplinar, censurar, etcétera, etcétera, a determinados colectivos o a determinadas personas. Eso me pareció súper potente, y todo esto otro que trae Bettina respecto, bueno, cómo es la respuesta tradicional, cómo incluso las palabras que se usan para denominar el fenómeno son equívocas y terminan dando cuenta de algo que no está, como esto de la porno-venganza, ¿no? La venganza implica siempre una reacción ante un hecho que no sucedió tampoco en estos casos. Entonces, que la finalidad es el daño, que la finalidad también tiene que ver con el silenciamiento, con el disciplinamiento, etc. Por lo tanto, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede poner por el chat y la reproducimos, o se puede desilenciar. No sé, Gaby, si querías decir algo. Ahí, bueno, mientras pueden plantear alguna pregunta, algo, les quería compartir que mañana ya le vamos a enviar, ¿no?, el usuario y la contraseña para que puedan continuar con la cursada por la plataforma del IPAP. Ahí van a encontrar 4 clases más una clase que es la consigna del trabajo final. Y la primera clase explicamos nuevamente qué es el programa Cuidarnos en Red y cargamos la exposición de las compañeras, de Verónica y de Bettina. ¿Bien? Y vamos a abrir un foro, ¿no?, para que se puedan presentar, porque hay 260 personas inscritas, de las cuales gran parte participaron hoy en este sincrónico. Y bueno, para quienes no pudieron participar, van a poder ver el video, y para quienes participaron y quieren repasar el video, lo van a tener disponible. Eso por el primer punto. La clase 2, vamos a volver, vamos a explicar, bueno, vamos a empezar a explicar, como a profundizar qué es género, qué es violencia de género, qué es violencia de género en entornos digitales, qué es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y vamos a presentar la guía de actuación que elaboramos el año pasado, la van a tener para descargar, y también ahí vamos a explicar cuál es para nosotros, para nosotras, ¿no?, cómo se debería intervenir, ¿no?, de acuerdo a, digamos, la situación, y también de acuerdo al actor, ¿no?, que está en juego. Bien, si es mujeres, si es niños, niñas, adolescentes, si son mayores, menores de edad, si hay un delito o si hay una infracción civil. Bien, eso se explica en la modalidad de intervención en la segunda clase. En la tercera clase, estas cuestiones que nombraba Bettina a lo último, se profundizan. Hay una clase que trabaja sobre la intervención judicial vinculada a esta temática, ¿no?, sobre aquellas situaciones que son delitos, bien, ¿no?, porque aplica algunas cuestiones cuando hay extorsión, cuando hay amenaza. Bueno, se utilizan otros tipos penales para estas situaciones, y cuando vulnera un derecho que está, digamos, protegido en términos civiles. De hecho, también una cuestión de lo penal y una cuestión de lo civil, qué rol tienen los juzgados civiles y comerciales, los juzgados de paz, para intervenir previamente, y toda esta discusión de, ¿no?, la reforma del Código Penal, ¿no? Pero bueno, aunque me parece que vamos a tener un espacio de debate, es un espacio rico de debate, ¿no?, para ver con lo que tenemos en términos de leyes que protegen y también de leyes, ¿no?, que castigan de alguna manera cuando hay situaciones
de delito, ¿no? ¿Qué podemos hacer entre todos los ministerios, entre todos los municipios, entre todos los actores, ¿no? que atajan esta problemática y que no necesitan, ¿no? Que hoy se reforme el Código Penal para poder, de todas maneras, abordarlo? ¿No? Pues son todas discusiones que bienvenidos sean para poder trabajar en el curso. Y por último, en la última clase, que tiene mucha importancia en el ámbito educativo y el organismo de niñez, una clase dedicada a las políticas de cuidado. Y también a qué pasa cuando hay situaciones de difusión de imágenes íntimas entre parejas, ¿no? De jóvenes, adolescentes, bueno, cuando intervienen personas, ¿no? Menores de 18 años. Esa política de cuidado, porque no hay un discurso moral que esto se previene, no difundiendo la imagen o no teniendo sexo por internet, porque es una práctica que aparece, sino que está vinculado a las políticas de cuidado y cómo trabajar en la escuela, cómo trabajar en el marco de la educación sexual integral estas temáticas. Pero bueno, eso es todo el curso y un trabajo final que se propone hacer, un trabajo propositivo de cómo compartimos estos saberes y este modo de intervención en nuestros municipios, en nuestros territorios. Eso quería agregar, Juli. Fantástico. Bueno, por nuestra parte, si no hay preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, vieron que debe haber alguna herramienta de levantar la mano y si no ponen en el chat, pero si no hay ninguna pregunta, no les vamos a retener más, les vamos a agradecer Acá sí, están nuestras tutoras, Juli, también. están nuestras tutoras, ahora les vamos a pedir que se Tutoras, presenten, van a así las conocen, estar en las aulas. y antes, sí, ahora hacemos una rondita y antes agradecerles mucho, mucho a las dos expositoras que generosamente estuvieron acá para contarles un poco lo que saben. Perdón, ¿se me escucha? Sí, sí, Juli. Ah, está. Entonces, bueno, reitero, muchísimas gracias a Verónica y a Bettina. Realmente en este primer encuentro tuvieron la suerte de tener a dos personas que saben mucho del tema y de estos temas para bueno, conocer un poco cuáles son sus recorridos y cuáles son las reflexiones que hay respecto a este tema actualmente y cómo podemos utilizar esos saberes para nuestro trabajo cotidiano. Así que les agradecemos de parte de la mesa interministerial muchísimo a Verónica y a Bettina, un montón, y les agradecemos a todos y todas ustedes por estar, por quedarse, por escuchar, por, bueno, sus felicitaciones en el chat, por haber sido parte de esto y por haberse anotado el curso que nos parece súper importante como herramienta para todos y todas. Si les parecen, nuestras tutoras pueden presentar, así las conocen, y ya con esto vamos cerrando. Yo creo que tengo a Victoria nada más en pantalla. Hola, no sé si me escucha, tengo muchos problemas de conectividad, ¿se escucha? Bueno, yo soy Victoria Sinardi, soy parte del equipo de la Dirección de Promoción de Derechos y voy a ser su tutora, así que les voy a estar acompañando a lo largo del curso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Di Mateo y en mi caso soy parte del equipo de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también voy a estar acompañando este recorrido y bueno, bienvenidos a todos. Lo ideal es que estos foros se transformen en un espacio de intercambio donde podamos conversar acerca de todos esos materiales, esos conceptos que vamos a ir incorporando clase a clase, así que bueno, intercambiaremos por ahí. Hola. Mi nombre es Eva Córdoba. Perdón, sí, no te veía. Soy trabajadora social del área de Géneros y Diversidad del Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia y le damos la bienvenida. Ahora sí. Yo soy Adriana Arzueta, soy del equipo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, estoy en el área de prensa y vamos a estar en dupla con Victoria. Y bueno, nada, ansiosa por empezar el curso. Hola, mi nombre es Candelaria Medina, soy abogada del área de Géneros y Diversidad del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y les damos la bienvenida también. Con Eva vamos a estar en la dupla. Gracias. Creo que ya están todas, ¿no? No sé, Gaby, si querés darle un cierre y les agradecemos mucho otra vez haber estado hasta aquí.
Bien, bueno, agradecer, bueno, este trabajo en conjunto y esta modalidad que usamos. Ustedes saben que, bueno, hay personas trabajadoras, trabajadores de distintos distritos del municipio. El año pasado hicimos la guía de actuación, este año estamos haciendo las capacitaciones, vamos a través de la plataforma del IPAP y esperemos cuando la pandemia nos permita continuar con un trabajo más en territorio sobre estas temáticas. Y bueno, agradecer la presencia de las compañeras que disertaron, de Verónica, ¿no? Y de Betina, y, invitarlos a continuar con la cursada en la plataforma virtual. Así que desde mi lugar, y contarles nada más que nada, venimos laburando hace 3 meses, ¿no? Y planear un curso entre 4 ministerios, ¿no? Es un gran desafío, pero acá estamos y estamos logrando finalizar esta etapa de producción y ahora el curso está en sus manos. Me parece que el curso comienza cuando comienza a discutirse los materiales que se ponen a disposición. Así que por mi lado, no sé, Juli, si querés decir algo más, y cerramos. Bueno, muchas gracias. Los certificados se entregan cuando se culmine el curso del IPAP, digamos, para resolver una pregunta que hay en el chat, y muchísimas gracias por estar, y con esto ya nos despedimos, así que tengan un buen jueves y un buen fin de semana. Hasta la próxima, entonces. Muchas gracias, a disposición, hasta la próxima. Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.